Bienvenidos a un nuevo programa de Encuentros Cercanos desde Córdoba, Argentina y para todo el mundo. Como todos los jueves aquí en FM Mantra, nos encontramos para dar respuesta a tantas preguntas acerca del fenómeno OVNI. Y como siempre, apasionados con la realidad ovni y con estos misterios, estos grandes temas que hasta el día de hoy pareciera que no tienen respuesta. Son muchas más las preguntas que nos hacemos acerca de los alienígenas y el contacto con los humanos. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy especial, enigmático, misterioso y por supuesto fascinante, que tiene que ver con las razas alienígenas en unión con los humanos, los llamados híbridos. Es un tema más que interesante, más que apasionante, con diferentes aristas, algunas polémicas, otras un poco más aceptadas por el contexto racional. Lo cierto es que podemos dar pie a este análisis que vamos a entregar con Claudia de la siguiente manera. Así como el Instituto de Biología Evolutiva de Barcelona encontró, por el análisis de ADN, de que nosotros, la especie Homo sapiens, somos el resultado de habernos apareado con una raza híbrida cuyo origen desapareció en Asia y que era parte de neandertales y parte de denisovianos. Bueno, así también en la actualidad, ¿por qué no se está dando este proceso de hibridación? Humanos y alienígenas. Desde la ciencia oficial, por Claro, supuesto, claro, ¿no? exacto. Y si nos adentramos, Fernando, en nuestro tema, que es el paleocontacto y ya en propio terreno ufológico, podremos estar hablando, por supuesto, del proyecto de los Anunnaki en la Tierra, ¿no? En la misión Tierra, aquellos que del cielo a la Tierra llegaron y que en antiguos textos sumerios, asirios, hititas, babilónicos, hay mucho registro de que estos dioses eran dadores de vida, Claro. creadores de vida y que hacían experimentación hasta llegar a lo que conocemos como el hombre antiguo, el Homo sapiens sapiens, y que, como hemos tratado en otros programas, sirvió de mano de obra en las minas, ¿no es cierto?, para la extracción del oro. Y Y esto en, no es una especulación, sino que hay registros tangibles a través de las tablillas cuneiformes donde nos cuentan esta historia de hibridación. Claro que sí, y también, por supuesto, nos queda un gran signo de interrogación con respecto a las representaciones que hacían de los dioses Claro, antiguos, porque vamos a encontrarnos más de una vez, Fernando, con seres que son mitad humanos, mitad animales. Esto lo vemos en muchas culturas, en América y en diferentes lugares del mundo, ¿no es cierto? Si recorremos todo el continente africano, Asia, Europa, vamos a encontrarnos representaciones en esculturas, en bajorrelieves, en grandes monumentos, donde aparecen, por ejemplo, imágenes, esculturas y monumentos de humanos que tienen la cabeza humana, pero el cuerpo de algún animal o alas. Bueno, yo traigo aquí una de las estatuillas que solemos hacer. Ustedes saben que somos investigadores y a la vez artistas plásticos. Y les presento aquí un lamayu de la cultura asiria, esta pieza que está hecha es una reproducción de un original hecho en arcilla y decorada con pinturas doradas. Fíjense ustedes, cabeza humana con un gran tocado que nos recuerda a los sacerdotes asirios, pero con alas. Alas de algún, podríamos decir, halcón, un águila, pero, sin embargo, el cuerpo de un toro. Un toro muy especial, fíjense ustedes, que trae inclusive 5 patas. Acá lo estamos mostrando. ahí está, qué Porque interesante. esto no es que el artista se haya equivocado, sino que el 5 en las patas, cuando hacían estas representaciones, simbolizaba el poder. Estos animales se colocaban afuera de los templos a modo de protección y el hecho de que tuvieran 5 patas Cinco extremidades, también hacía como que reforzaba el concepto. sí, e inspiraba terror también en aquellos que se acercaban al lugar, ¿no? No, nos queda la gran Duda, y duda, hablamos de sí. la cultura sumeria, pero si nos corremos un poquito más hacia Asia, hacia la península de la India, nos encontramos por ejemplo, la representación de dioses, mitad hombres, mitad animales, como es el caso de Ganesh, ¿no? Con su cabeza de elefante. ¿Pudo haber sido esto realmente producto de una hibridación o también animales
donde se combinan mamíferos con aves, como el hipogrifo, ¿no? Esa águila con cuerpo de león, y vemos que esto nos va acompañando a lo largo de toda nuestra historia. Algo de verdad debe haber. Sí, si nosotros nos vamos hasta las tablillas sumerias que mencionabas antes, Fernando, ahí nos vamos a encontrar con estos dioses que en muchos casos eran grandes científicos y podemos conocer estas historias a través de las Crónicas de la Tierra, que es esta gran saga de Zacarías Sitchin, donde él nos plantea esta posibilidad. Estos médicos genetistas que manipularon ADN humano con ADN alienígena, con el ADN Anunnaki, y que también hacían experimentación con diferentes animales. Y entonces nos queda la duda si esto realmente es un mito o si en algún momento existieron estos animales y algunos fueron considerados inclusive como dioses. Claro, hablamos de la hibridación, la cruza de dos células o de dos ADN para generar una nueva especie. Y esto nos abre una puerta a muchas especulaciones. Estuvimos en el pasado a través del paleocontacto y ahora nos vamos hacia el siglo XX, siglo XXI, donde este proceso ya involucra más agentes, más personajes, más actores. Estamos hablando de alienígenas. Tenemos muchos casos dentro de la ufología que tomaron estas historias de personas directamente involucradas, donde han sufrido el hecho primero de la abducción, ¿no? Es decir, lo que conocemos en la jerga ufológica como visitas de dormitorios. Y podemos hablar de casos en el extranjero, estudiados como el doctor John Mack, como el doctor Jacobs, o como el ufólogo Bud Hopkins, pero también aquí en la Argentina, dos ufólogos, Liliana Flota y Eduardo Grosso, que han dejado un legado escrito y donde intervino la ciencia para dar soporte a las modificaciones de aquellos abducidos que posiblemente hayan estado involucrados en un acto de hibridación. Y en el caso de las abducciones es larga la documentación de estos testigos, los protagonistas de estos eventos, en la gran mayoría traumáticos, donde ¿quiénes son los que vienen, esos visitantes de dormitorio? En general se habla de los famosos grises, estos seres que llegan a 1,50 m, 1,20 m, que poseen largos ojos rasgados, almendrados, con el cráneo alargado, que en su mayoría tienen solamente 3 dedos, y que bueno, que ingresan al dormitorio para abducir a la persona, ¿no? A veces en estado, la persona está durmiendo o se despierta y se encuentra con parálisis del sueño, y el testigo cuenta que son llevados en general a un lugar parecido a un quirófano. Especulamos que pueden ser dentro de estos, de las naves, de los ovnis, y allí se les hace diferentes procedimientos, experimentación, muestras, extracción de muestras de tejido, diferentes fluidos, y en el caso de las mujeres, en general, en estos casos que se conocen y que hoy estamos hablando del tema de la hibridación, ellas dicen haber sido fecundadas, ¿no es cierto?, por estos seres a través de manipulación, ¿no es cierto?, genética, y como resultado son estos embarazos de los cuales vamos a estar hablando hoy, que luego de 3 meses en general la mujer aparentemente aborta a este feto, pero en realidad no es que lo aborte, sino que estos seres vienen en busca de sus especímenes, ¿no? De esta experimentación. Claro, con respecto a esto hay muchas teorías, ya vamos a estar profundizando acerca de por qué se produce esta hibridación. Una de las primeras personas que estuvo estudiando esto es el doctor David Jacob, ha hecho muchos, digamos, libros donde propone esto de estar conviviendo con híbridos que podrían dar fin a la civilización nuestra como especie y dar comienzo a la existencia de otra raza híbrida, por supuesto, en este nuevo ambiente en cambio que se está dando a través de los cambios climáticos en la Tierra. Lo cierto es que, como bien decía Claudia, la hibridación se está dando y hay registros en diferentes partes del mundo. Hablamos de
Claudia después va a profundizar en un caso emblemático en Europa, en Italia, pero también en los Estados Unidos y también en Sudamérica, en Ecuador. El ufólogo Jaime Rodríguez hizo un estudio más que interesante, al cual ustedes pueden acceder vía YouTube, donde se produjo esta hibridación entre, en este caso, seres alienígenas, podríamos hablar de grises, los alienígenas más comunes, los grises de 1 metro, 1,20 m, y un matrimonio de origen rural que en su bonomía prestó sus óvulos para la reproducción de esta especie. Esta sería una de las teorías que sostiene la hibridación, la continuidad en el tiempo de una especie que no puede reproducirse. Sí, cuando hablamos de esta experimentación para que surjan estos híbridos, ¿no? Mitad alienígenas, mitad humanos, uno tiende a pensar que tal vez sea para una invasión planetaria y demás, ¿no? En general se tiende a pensar en que son hostiles y quieren, bueno, que desaparezca de la faz de la Tierra el humano para ellos poseer el planeta con sus híbridos. Pero en el caso específico del que hablaba Fernando, en el caso de Ecuador, con la investigación de Jaime Rodríguez, este matrimonio contaba que eran seres muy amables y que en realidad ellos no querían, al menos eso fue lo que dijeron, no querían invadir ni mucho menos, sino que lo que ellos eran científicos, eran médicos, así se presentaron, y que en realidad lo que buscaban era la reproducción para volver a su planeta de origen, ¿no? Si mal no Esto es recuerdo, atípico. sí, sí, el esposo, ¿no es cierto?, de este matrimonio decía que venían desde Venus, eso les habían dicho, un caso que es muy común, decir que estos seres vienen de Venus, así se presentan, y que en varias oportunidades iban a estar, bueno, visitando a la esposa, la llevan a la nave, hacen lo que es la fecundación y a los 3 meses vienen a retirar al bebé. Y ella estaba totalmente de acuerdo porque le piden permiso, por eso es un caso especial Es el de Ecuador, atípico, ¿no? totalmente Le piden atípico. permiso, ella da su consentimiento, luego hacen toda la experimentación y luego ya no los ve más. Ella pregunta si en algún momento va a ver a su hijo y le dicen que no, que ya no. Y esto lo cuentan con una naturalidad extraordinaria. De hecho, luego Jaime Rodríguez va a llevar al gabinete psicológico a este matrimonio, se hace toda una documentación del caso, con las pruebas psicológicas y demás, y se llega a la conclusión de que los testigos estaban relatando un hecho verídico que les había acontecido, ¿no? Una gran investigación, como decía Fernando, que podemos encontrarla hoy por hoy en los programas viajeros El cosmos. del Cosmos de don Jaime Rodríguez. Rodríguez. Decíamos atípico porque generalmente este caso de manipulación genética no se pide permiso. En las abducciones uno sufre la parálisis del sueño, se le dice, es decir, se encuentra acostado en su dormitorio, uno despierta, pero no puede moverse y percibe la presencia de un ser. Tampoco puede hablar, es decir, no puede pedir auxilio. Y generalmente esto es seguido por el traslado de los humanos a un lugar prácticamente estéril, muy aséptico, una especie de quirófano, digámoslo así, fuera de este espacio-tiempo donde el ser humano está descansando, y ahí viene la intervención por parte de los alienígenas. Decíamos que es atípico porque evidentemente estos seres han contado con la aprobación de este matrimonio, caso que no es común, sino que directamente abordan al ser humano y, como bien dice Claudia, o están tejidos humanos, semen, óvulos, inseminan a las mujeres o inclusive nos chipean. ¿Qué quiere decir? Bueno, nos ponen un elemento tecnológico para monitorearnos. Esto se da mucho en las familias que mantienen un tipo de sangre particular y por lo tanto el seguimiento de esta línea de sangre, por decirlo así, eh, se hace en el tiempo a través de los diferentes descendientes, ¿no? Algo más que interesante. Bueno, decíamos que este es un caso atípico porque por lo general las historias son mucho más traumáticas, más cruentas, y es el caso de la italiana Giovanna Poda,
que se ha hecho muy famoso en los últimos años, ¿no es cierto? Y en este caso ella plantea que desde muy pequeña recuerda haber sido visitada por estos seres llamados grises que la visitaban en su habitación y que estableció como un vínculo con ellos de confianza, podríamos decir, porque era algo habitual que la visitaran en su dormitorio y luego la llevaran a la nave, ¿no? Y allí hacían toda clase de experimentación y esto lo recuerda desde los pocos años, 4 o 5 años, hasta que, bueno, luego cuando ya estuvo en edad de poder ser madre, ellos ya van a hacer manipulación genética y de esta manera la van a embarazar en varias oportunidades, donde luego le van Aproximadamente 18. 18 veces, una barbaridad realmente, lo cual hace este caso increíble, literalmente increíble, porque para muchos Giovanna Poda buscaba simplemente fama o una persona que no estaba en su sano juicio. Lo cierto es que han habido diferentes estudios desde el punto de vista científico, primero para establecer si esta mujer estaba diciendo la verdad y para encontrar alguna evidencia física de estos embarazos. Y hay fotos que realmente son una evidencia que, bueno, ha sido por supuesto muy cuestionada, pero que en su momento provocó un gran impacto en el mundo ufológico, porque era la primera vez que veíamos híbridos alienígenas, es decir, entre alienígenas y humanos, una hibridación con un ser realmente monstruoso que fue producto de uno de los abortos que tuvo Giovanna, porque recordemos que en el caso de ella, todos los fetos al tercer mes le eran extraídos, ¿no es cierto? Pero en este caso, por el cual se obtienen las fotos, ella sufre una descompensación y bueno, es atendida por un médico humano, vamos a decir así, y aborta a este feto con unas características realmente impresionantes. Es interesante lo que propone Claudia porque uno se pregunta, ¿la ciencia acepta esta posibilidad de la hibridación entre la especie humana y otra especie alienígena, extraterrestre, intraterrestre, lo que sea? Bueno, podemos decir que sí, obviamente marcó un gran revuelo en el 2012 cuando se pronunció este doctor del Instituto Oriental de Oxford, Yong Hae-chi, proponiendo o sosteniendo lo que proponía David Jacob de que en su ponencia la abducción alienígena y cambios climáticos presentaba 4 hipótesis de trabajo de por qué se podía dar esta hibridación. Una de ellas era que nuestro ADN era el elemento principal para poder eh, que la población alienígena pudiera subsistir a través del tiempo, es decir, podían reproducirse a través del tiempo porque ellos habían perdido esta capacidad en su proceso evolutivo. La segunda era crear híbridos para que intervinieran en este cambio climático que se estaba dando en la Tierra y que llegaran a lugares de poder con el fin de organizar socialmente a la humanidad para poder hacer frente a esta posibilidad que superaba a la especie humana y que correspondería a procesos geológicos con mucho más fuerza que el hombre pudiera oponérsele a través de la tecnología. La tercera propuesta era que ellos iban a convivir con nosotros generando una nueva raza digamos, en predominancia con respecto a la raza humana que iba a ir desapareciendo con los cambios climáticos. Y por último, ya en una manera mucho una presencia mucho más fuerte y con una decisión de tomar el control del planeta, se creaban esta hibridación para hacerse cargo directamente del planeta con la posibilidad de ir disminuyendo la especie humana con algunos métodos bastante coercitivos. Ahí está planteada esta propuesta desde la ciencia, que volvió a reiterar, esto lo hizo en una ponencia en el año 2012, lo quiso volver a proponer dentro de un contexto científico en el 2018 y allí ya el establishment se opuso porque evidentemente no querían que esto surgiera a la luz.
Y más allá de estas hipótesis o estos motivos por los cuales, bueno, estos alienígenas harían hibridaciones en el planeta, yo quería cerrar el programa de hoy con algunas reflexiones, ¿no es cierto?, acerca de esta mujer italiana, para que ustedes sigan investigando. ¿Habrá sido realmente un caso de psicológico o psiquiátrico o realmente ella sufrió de estas abducciones? ¿No? Busquen información, busquen las fotografías de esos fetos que son realmente espeluznantes. También se le encontró un implante Así es. en su glándula hipófisis y ella cuenta que luego del último aborto, que fue el número 18, si mal no recuerdo, después de unos años, ella se encuentra, Fernando, con un ser que era muy especial, dice que no era ni humano ni extraterrestre y que le resultaba muy familiar. En el proceso de abducción. Sí, y ella lo recuerda porque este ser se la quedó mirando y telepáticamente le hace una pregunta que nos da escalofríos hasta el día de hoy. Le pregunta telepáticamente a Giovanna Poda, ¿qué significa ser madre? Y bueno, ahí todo el planteo, ¿no? Estaba frente a uno de sus hijos. Bueno, la pregunta que nos hacemos todos, Claro. si esto de la hibridación es realmente una realidad, ¿están ya conviviendo con nosotros en el planeta? Está hecha la propuesta, los objetivos planteados que recién nos acaba de describir Fernando, y bueno, para que ustedes, por supuesto, sigan investigando este gran tema, ¿no? Sí, es un tema que nos atraviesa y que atraviesa también organismos internacionales. La UNICEF, en una de sus propagandas de inclusión a los niños con diferentes, con TDAH o con alguna capacidad diferente, propone la existencia, hace un spot publicitario de un niño alienígena conviviendo con niños humanos, ¿no? En esto de la integración. Y ahí ya estamos rozando los campos o los caminos de la conspiración. ¿Qué nos habrán querido decir o informar solapadamente? Y por otro lado, si investigas en Internet, vas a encontrar la comunidad de niños híbridos, una página web en inglés, que puedes traducirlo al castellano, donde te enseñan, dan un curso a padres para poder conectarse con los supuestos niños híbridos con capacidades intelectuales cognitivas muy superiores a nosotros y poder encontrar respuestas a esta relación tan particular entre padres e hijos. Como bien dice Claudia, el tema está planteado, muchas dudas, muchas preguntas, es un tema interesantísimo y que tiene más interrogantes que respuestas. Claro que sí, vamos a seguir hablando de los híbridos en futuros programas. Seguramente nos iremos a las historias del pasado. Me gustaría hablar de Akenatón, un Claro. gran híbrido allí en Egipto. Bueno, déjennos aquí en los comentarios qué tema les gustaría que siguiéramos tratando en futuros programas. Y por último, si gustan tener conocimiento acerca de los procesos de abducciones y posible hibridaje, con un estudio muy profundo realizado en Argentina, hay un libro en PDF que se llama Terror Nocturno, que si gustan se lo podemos facilitar a través de vía mail, desarrollado el tema por Liliana Flota y Eduardo Grosso. Si te gustan estos temas, te esperamos este año en nuestra Academia Internacional de Paleocontacto, AIPA. Empezamos el curso en el mes de marzo y bueno, es una cursada de un año donde vamos a estar hablando acerca del paleocontacto, el contacto extraterrestre en la antigüedad y todos los paralelismos que vamos a trazar desde la historia, las culturas, las tradiciones, los mitos, las leyendas que ligan al humano con los alienígenas. Hecha la propuesta y tocamos, me estoy recordando uno de los temas, la hibridación dentro de la cursada, bueno, nosotros nos despedimos hasta el próximo jueves aquí por FM Mantra. Libres pensadores, buscadores de la verdad, nos volveremos a encontrar.